Buenos días, estimados estudiantes, jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Espero que se estén cuidando. Ustedes ya son grandes, así que son muy responsables para cuidarse. Vamos a pasar a terminar este periodo de la historia con la decadencia del Imperio Romano, o sea, con el término del Imperio Romano. Pero antes de pasar esta materia que nos corresponde a esta clase, quiero conversarles un poquitín de la clase pasada. ¿Ya? La clase pasada tenían que hacer, primero que nada, un esquema sobre la relación que había del cristianismo, ¿cierto?, con Roma, la expansión que tuvo. Y aquí lo tenemos reflejado. Esta es la forma de hacer un esquema, una de las formas de hacer esquema, ¿ya? Solamente se ponen puntos de las cosas más importantes, ¿ya? Esto es un esquema, para que ustedes lo vean. Y también teníamos que la segunda pregunta hablaba referente a lo que se decía en un párrafo que ustedes tenían que leer. Aquí también ustedes tienen que sacar solo lo más importante. Por ejemplo, ¿qué es lo que le pedían? Decía que había igualdad social, que tenían que ser bautizados, que tenían que creer en un solo Dios que era único. Eso es lo que decía la carta, ¿cierto? Y después, la pregunta número 3, que hubo bastantes problemas para la pregunta número 3, yo le decía que estaba muy parecida a la primera, porque la carta número 3 era hacer un escrito. Un escrito ustedes tenían que haberlo tomado como un resumen, ¿ya? Por ejemplo, había crisis de la religión politeísta y para pasar a ser monoteísta. Los emperadores perseguían a los cristianos porque los consideraban traidores a sus dioses y al reinado. El emperador Constantino decreta en el Edicto de Milán la libertad de culto en el 313 y después se reemplaza por el Edicto de Tesalónico, que ese sí que es el que del 380, donde se decreta el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Eso era lo que había que hacer, un resumen, ¿ya? Hay varios que no me la han mandado, así que esta es una ayudita para los que no me la han mandado, y los que ya me lo mandaron, yo les di más o menos las ideas como para corregirlas a los que no lo hicieron bien, pero la mayoría lo había hecho bien los que me lo mandaron. Y ahora nos vamos al Imperio Romano. El Imperio Romano, el emperador Teodosio decide, como es un imperio tan grande, decide separarlo en dos. Aquí tenemos el mapa, cómo lo separó, y le dio, para que lo gobernara, la mitad a cada uno de sus hijos. Honorio fue emperador romano de Occidente, y la capital era Roma. Y Arcadio, que también era emperador romano, eran hijos de él, era de Oriente, capital Constantinopla, ¿ya? Entonces, ellos dos, a la muerte del emperador Teodosio en el 395, gobernaron sus reinos. Pero ya el hecho de separarlo y de que hubiese una persona más inexperta al cuidado de este gobierno, empezaron a tener problemas y aquí está también, ¿cierto?, cómo fue dividido el reino, la fecha y lo que duraron. Y aquí tenemos que este reino, que fue el primero, fue el de Occidente, que empezó a decaer. Hubieron causas externas,
las invasiones, ¿cierto?, de bárbaros eran tribus, grupos, guerreros que venían y se tomaban parte de este gobierno, de este territorio, perdón, pero aquí en el mapa está bastante marcado a dónde llegó cada uno, pero ellos firmaban un pacto como que le iban a hacer caso al emperador, pero nunca, nunca cumplían. Entonces por eso de a poco fue terminándose este reinado, ya digamos, este imperio. La caída del Imperio Romano, las causas internas de gobierno, ahí era donde yo le decía que era muy joven, muy inexperto el emperador, y falta de autoridad, corrupción en los servicios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno hacía lo que quería. La preponderancia de Roma sobre el resto del imperio, o sea, Roma como ciudad era como mucho más que todo el imperio. En Roma estaba todo y el resto empezó a tener envidia, ¿cierto? Porque no tenían lo mismo que los demás. Y también era como más importante que el otro reino, que era el imperio oriental sobre el occidental. Aumento de los impuestos. Aumentaron mucho los impuestos. Al aumentar los impuestos empezaron los desempleos. También ya dejaron el ejército, ya no era tan eficiente, por lo tanto dejaron de conquistar terrenos. Al contrario, perdían terreno. Entonces acá tenemos la caída del Imperio Romano en un mapa conceptual. Está todo el resumen de la caída. Cese de conquista, lo que yo recién le decía. Falta de esclavos, habían falta de esclavos, por lo tanto no tenían mano de obra, no podían trabajar y por lo tanto no había productividad y si no hay producto hubo crisis comercial. También tenemos que aumentaron los impuestos, descontento social. Si hay aumento de impuestos, la gente no está contenta. Hay crisis social y ruralización. O sea, la gente empezó a irse de un lado para otro. Habían falta de tierras porque la gente no podía cultivar las tierras. O sea, faltaban tierras para cultivar. El ejército estaba indisciplinado y se fue mucha gente del campo a la ciudad, por lo tanto provocó una crisis urbana. Había inseguridad, inestabilidad política, presión de los pueblos bárbaros, o sea, de los que fueron llegando, querían que les dieran poder, que les dieran tierras, que les dieran más garantía, y corrupción y crisis política. Eso era el resumen de por qué este imperio se fue terminando. Las consecuencias: invasiones bárbaras, ¿cierto? Los visigodos que venían de España, los ostrogodos de Italia, franco-galia de Francia, vándalos de África, anglosajones y bretones de Inglaterra. Tras la caída de los reinos bárbaros se inicia la época del feudalismo. Aquí tenemos una línea del tiempo, ¿ya? Desde el inicio, el Imperio Romano. Después viene periodo de anarquía militar, tetrarquía. En el año 313, Constantino declara la libertad de culto. Teodosio convirtió el culto del cristianismo en la religión oficial de Roma. Y por último, Rómulo Augustulo pasa a la historia simplemente porque es el último emperador romano de Occidente y tuvo solamente un año en el poder. Aquí está la caída del Imperio Romano de Occidente y su capital Roma. Están todos los antecedentes. ¿Por qué pasó?
Ustedes lo van a leer para que no se nos haga tan largo el Power. Y con esto nosotros se termina con la caída del Imperio Romano nos entramos a la Edad Media, ¿ya? Ese va a ser el nuevo periodo que vamos a estudiar. Y aquí tenemos las actividades que ustedes me van a hacer. Van a leer estas dos fuentes, ¿ya? Van a leer estas dos fuentes muy bien leídas. Luego van a responder en su cuaderno estas preguntas que salen acá, ¿ya? Hay una autoevaluación. Si ustedes la quieren hacer, solamente tienen que emitir su opinión, si les costó, si no les costó, si les gusta, si les gustaría de otra forma. Es como, a la vez de autoevaluación, pueden ser como sugerencia y crítica también. En la página 105 del texto de ustedes encuentran antecedente, está esto mismo para que lo puedan hacer. Y eso sería todo, mis queridos estudiantes. Espero que me manden tus tareas, no quiero que estén al final de año muy apurados, nos quedarán 2 clases o 3 clases más, así que por favor a ponerse las pilas. Chao.